Visita soydecine.com, la leyenda viva, ganador de 2 premios Oscar y padre de la banda sonora de obras como The Last of Us, Brokeback Mountain o El libro de la vida, entre otras, Gustavo Santaolalla. Bienvenido, Gustavo, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Contento de estar aquí en España, en Madrid y en tu programa. ¿Cómo está siendo tu visita a España en esta ocasión? Sé que no es la primera vez que vienes, pero cuéntanos qué nos traes en esta ocasión a nuestro país. He tenido oportunidad estoy en este momento, antes de empezar realmente la gira de tocar, dando un par de masterclass, de charlas en realidad y de intercambio con estudiantes, o ayer o antes de ayer, mejor dicho, en TAI, en la Escuela de Arte, donde, viste, dan todo tipo de disciplinas relacionadas precisamente con la creatividad, como film y video y música y artes gráficas. Hicimos un trabajo muy interesante con 5 estudiantes trabajando sobre una misma escena y musicalizándola y viendo lo increíble que es de cuántas formas se puede hacer algo y cuántas pueden ser válidas, ¿no? No que todas lo son, pero siempre frente a una instancia creativa tenés muchas opciones distintas y bueno, estudiando, charlando, hablando un poco de mi proceso creativo, mi forma un poco de entender la música y la creación, una experiencia muy, muy, muy rica, muy linda. Voy a hacer algo similar ahora en Tenerife, y luego sí ya comienza mi gira, donde estaré en varios lugares de España, en Córdoba en el Festival de la Guitarra el día 8 de diciembre. Voy a estar luego aquí en Madrid, en el Teatro Gran Vía, el día 10 de diciembre. El día 13 voy a estar en un festival en Galicia, y el día después me voy a París, espero, por todo cómo están las cosas, pero y terminamos el día 18 en Barcelona. Este espectáculo que estoy trayendo se llama Desandando el Camino y es un show que abarca toda mi carrera. Es un viaje a través de las canciones de mi vida. Entonces hay cosas que compuse cuando tenía 17, 18 años, desde el primer álbum de Arcoíris del año 1969, hasta el día de hoy. Y es muy interesante esa trayectoria y ese viaje. Fue algo que se me ocurrió hacer en el año 2016. Yo siempre en mi carrera he estado mirando, siempre miré hacia adelante, tratando de no quedarme en mi zona de confort, tratando de ponerme nuevos desafíos, eh, pasando de ser simplemente artista a luego ser productor, en ese mismo camino de productor, tratando de abarcar la mayor cantidad de estilos y de artistas con visiones muy diferentes. Luego entré en el mundo del cine, finalmente en el mundo del videojuego y ahora también en el mundo del streaming, ¿no? Y en el caso específico de Last of Us, que ha pasado de ser una cosa que era un videojuego a ahora ser una serie sumamente exitosa de, de HBO. Me gusta que, bueno, siempre defines, ¿no?, tu carrera como un viaje. Esto ya yo personalmente lo he visto en otras intervenciones tuyas, en ese famoso programa de encuentro en el estudio con Lalo Mir, que a mí me encanta también. Más adelante encuentro en la cúpula y siempre hablas mucho de tus orígenes, de tu sello personal, y sí que me gustaría preguntarte en ese sentido cuáles son tus primeros recuerdos relacionados con el mundo de la composición musical, porque sé que es un arte que desde muy pequeño te inculcaron tus propios padres, si no me equivoco. Sí, bueno, en realidad yo comencé a tocar la guitarra a los 5 años. Mi mamá siempre confesó haber tenido esa frustración de haber querido estudiar la guitarra y que nunca por distintos motivos se le había dado. Y un poco por eso seguramente me mandó a estudiar guitarra. Mi primera guitarra me la regaló mi abuela, y una conexión muy fuerte entre la música y la espiritualidad. Yo de chico en un momento dado también pensaba en ser sacerdote, o sea que siempre tuve
es una búsqueda que continúa hasta el día de hoy, eh, pero que ha ido cambiando y transformándose también, ¿no? Digamos, originalmente fui criado católico y, digamos, mi primera crisis así espiritual la tuve a los 11 años y me separé de la iglesia, pero siempre he continuado. Y siempre había una relación fuerte en mi caso de la música con todo eso. Eh, en esos primeros 5 años sí tuve una formación, digamos, una... eh, eh, una enseñanza que partió de una profesora, en donde eh, la relación era bastante dificultosa. Por un lado, yo tenía mucha facilidad para tocar, pero por otro lado, me costaba mucho la parte académica del asunto, ¿no? Creo que también, me imagino, no tengo recuerdos precisos, pero me imagino que en parte por algún tipo de carencia pedagógica de la maestra, pero la cuestión es que no me enganchaba yo con eso, y a los 10 años la maestra me abandonó, no quiso seguir más, y ahí es donde yo empiezo, casualmente, a los 10 años, a empezar a jugar un poco con la idea de hacer algunas cositas, un grupo folclórico a los 10 años, y una de las primeras cosas que escribí fue una chacarera, que es un ritmo folclórico nuestro, que se la dediqué al cura de nuestra parroquia, de donde era monaguillo yo también. Este, pero bueno, a los 12 mis padres me regalan mi primera guitarra eléctrica. Todavía estamos hablando de los primeros discos que me compré, digamos, álbums que me compré, fueron G.I. Blues de Elvis Presley y el primer álbum de los Teen Tops, que era un grupo mexicano que cantaba rock, pero en castellano, en español, ¿no? A los 13 llegaron los Beatles y se terminó todo. En ese momento decidí que eso es lo que quería hacer, iba a querer hacer por el resto de mi vida, iba a querer armar una banda y dedicarme a eso. Y armé una banda y por suerte tengo demos todavía registrados, porque mis padres siempre me apoyaron mucho en la música. Mi padre trabajaba en publicidad y una vez al año siempre me daba oportunidad de ir a algún estudio y grabar unos demos de mis cancioncitas en el momento. Y tengo eso, por suerte, todavía. Y entonces hice demos a los 13, a los 14 todavía cantando en inglés, porque claro, todas las cosas de los Beatles y todo eso. 13, 14, 15. A los 15 ya me empecé a cuestionar lo del inglés, empecé a pensar cómo voy a cantar en inglés, vivo en Argentina, tengo que cantar en mi idioma, y empecé a componer ya en castellano, y a los 17 firmé contrato con RCA Víctor y comencé mi carrera como artista profesional y como productor también, porque siempre me interesó mucho eh, el asunto del arte de hacer discos, ¿no? Una cosa es componer una canción, otra cosa es ejecutarla, y otra cosa es convertir todo eso en un disco. Eso es, sobre todo con la invención del multitracking, ¿no? Al principio se ponía Mm. un micrófono y se ponía la gente a la distancia prudencial para que se escuchara más la voz, el tipo estaba más cerca del micrófono, y así la guitarra, después las cuerdas, ¿no? Pero con el multitrack y la posibilidad de grabar cosas por separado y todo eso, empieza todo un manejo mucho más creativo y artístico de la grabación. A mí eso siempre me encantaba. Entonces comienza así mi carrera de esas dos cosas, de la, digamos, de la composición, Mm. de la ejecución y de la grabación. Y después, bueno, viste, mi carrera me fue llevando por distintos lugares, porque en un momento dado, bueno, pasé por distintos grupos, Arcoiris o Luna, luego me mudé a Estados Unidos y armé una banda de punk, new wave, jazz, una cosa muy extraña que se llama Wet Picnic. Eh, y luego tuve la experiencia de hacer un proyecto muy lindo con alguien que es así como mi hermano, un gran artista que se llama León Gieco, argentino. Hicimos un viaje de Ushuaia a La Quiaca, fuimos de ahí desde Tierra del Fuego, cerca de la Antártida, al norte argentino, el límite con Bolivia, grabando músicos rurales y filmándolos, Ujú. y aparte haciendo un disco también de estudio, un proyecto muy, muy grande, que por una de esas cosas de la vida nunca se llegó a tocar en vivo, que cumple el año que viene 40
años, que justo a raíz de eso es que vamos a hacer una gira, finalmente Oh, qué tocando bien. esa obra el año que viene eh, en Argentina. Y eso me abrió también la idea, al trabajar con tantos músicos distintos, yo hasta ese momento lo único que producía era mis cosas, y a León. Había hecho algunas cosas con León, el primer álbum de León, un hit muy grande que, bueno, que tuvo hits como El País de la Libertad y Hombres de Hierro. Después hice otro hit cuando ya vivía en Estados Unidos, León vino y grabamos ahí Pensar en Nada, que fue muy grande también. Y luego nos embarcamos en este proyecto, por eso de aquí Ujú, a acá. Pero entonces ahí sí, al trabajar con otros músicos y producir otras grabaciones, volví a Los Ángeles con la intención de dedicarme más a la producción, dejar un poco de lado mi proyecto artístico personal, y encontré en México una movida muy fuerte que me hizo acordar mucho a nuestros comienzos en Argentina, nuestros comienzos del movimiento de rock nuestro en Argentina, y mediados de los 80 te estoy hablando, ¿no? Y ahí conozco a Maldita Vecindad, a Caifanes, luego Café Tacuba, más luego Violeta Venegas, Molotov, en fin. Entonces me zambullí en ese y en algo que yo tenía también un proyecto de siempre, pero tenía la idea de hacer así, en una visión medio bolivariana, de hacer un sello que pudiera, digamos, representar a la música alternativa que se hacía en Latinoamérica. Y ese ujú. fue el proyecto de Surco. La primera banda que firmamos fue Molotov. Te quería preguntar, aquí me has hablado un poco de toda tu carrera prácticamente, has tocado estilos como el rock, con temas como Mañana Campestre, por ejemplo, pero todos estos estilos siempre ligados a, en mi opinión, a un sonido como muy artesanal, con mucha identidad. Pero ¿en qué momento llegaste al mundo del cine y la composición de bandas sonoras para películas y cómo ha sido un poquito este viaje? Bueno, la verdad es que todo eso ha sido de una manera muy orgánica. Nunca hubo un plan, un master plan de eso, ni hubo los Hollywood agents, ¿viste? Los representantes de hollywoodenses, nada de eso, ¿viste? Yo todo, de alguna manera, parte de un álbum Ujú, muy peculiar que se llama Ron Rocco. Y ese álbum en realidad también tiene llega a su lanzamiento, digamos, a partir de una historia re interesante que es, yo juntaba grabaciones mías con el charango y con el ronroco, que están relacionados, son parientes. este, eh, a través de los años fui juntando grabaciones que nunca no sacaba, la mostraba a algunos amigos, como León, por ejemplo, eh, pero que las tenía ahí y que las iba acumulando, yo sabía que en algún momento iba a hacer algo con eso, ¿no? Y se me presenta la oportunidad de producir un compilado de Jaime Torres. Jaime Torres es, digamos, uno de los charanguistas, bueno, fue, ya no está con nosotros, pero uno de los charanguistas mejores, más reconocido del mundo, hijo de bolivianos, pero argentino, sería el equivalente de lo que es un Ernesto Cabur en Bolivia, es Jaime Torres para el charango en Argentina. Entonces yo crecí viéndolo tocar la misa criolla y cosas así, y siempre tuve una profunda admiración por él. Y cuando me presenta la oportunidad de hacer un compilado de su carrera, me escuché casi 400 grabaciones de él, armé ese álbum que se llama Amauta, y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. En ese momento todavía no me unía la amistad con la que después, digamos, se caracterizó nuestra relación, una gran amistad, pero en ese primer momento yo estaba un poquito así como impresionado por conocer a este gran maestro, con muchas ganas de mostrarle lo que yo hacía, pero al mismo tiempo con mis temores eh, fundados en que yo toco el instrumento con una técnica totalmente diferente a como tocan ellos, digamos los charanguistas, ¿no es cierto? Y la música que yo hago con el instrumento no necesariamente es una música de carácter andino, ¿no? O sea, con el ronroco yo toco cosas que alguna puede tener algún resabio de música andina, pero otra puede tener ecos de música africana
o de música clásica o de música de Europa del Este, en fin, ¿no? Entonces, nada, en un momento dado, armado de un poquito de valor, le presenté la música a Jaime diciéndole que era una música que hacían unos amigos míos. Y a los 3 días me llamo Jaime y me dicen, pero el que toca aquí sos vos, eres tú, ¿viste? Entonces, y ahí me empezó a decir, tenés que hacer un disco, esto, vos le encontraste el espíritu al instrumento, no importa, no hay ninguna regla de cómo se tiene que tocar, ni qué se tiene que tocar, tenés que hacer un álbum. Y ahora entonces, con ese empuje que me dio Jaime, eh, durante 6 meses más seguí recopilando, grabando algunas cosas nuevas, de hecho una con él, eh, y sacamos ese álbum Ron Rocco, que como te digo, abarca 13 años de mi vida. O sea, son grabaciones de un periodo de 13 años de mi vida. Y ese álbum salió sabiendo yo que no iba a tener el tiempo para salir a promocionarlo y todo eso, porque tenía otras ocupaciones ya cercanas al sello, y que me lo iban a impedir, pero igual, impulsado por Jaime y todo, decidí sacarlo igualmente al álbum. Y el álbum empezó a tener una vida propia, y lo empezaron a pasar en estaciones de college en Estados Unidos, principalmente una en Los Ángeles, que KCRW, era de Santa Mónica, y un día, esto fue muy alucinante porque ocurrió como en el mismo mes, ¿viste? Por un lado, me llaman de la oficina de Michael Mann, que me quería conocer y que tenía un tema que quería usar en The Insider, la película con Al Pacino y con Russell Crowe, que habla sobre el tema de Jeffrey Wigand, el hombre que digamos, hizo conocer los planes maquiavélicos de la industria tabacalera. Y por otro lado, una amiga en común de Alejandro González Iñárritu y mía, nos empezó a comer la cabeza, como decimos nosotros, a Alejandro diciéndole, Gustavo te tiene que hacer la música de tu película, y a mí diciendo, tienes que hacer la música de esta película de Alejandro González Iñárritu. Pero bueno, el tema era que yo nunca había visto eh, ningún corte de la película, ni le había leído el script, ni nada. Y casi no la hago, ¿viste? Porque casi mando a decir que, que llamara y que dijera que no tenía tiempo, porque estaba yo tan ocupado. Siempre, generalmente, estoy como en múltiples tareas, y, y en el medio de la noche me desperté y empecé a pensar, y si realmente este tipo es un genio, y si la película es buenísima, y yo no. Entonces, nada, a la mañana siguiente dije, mirá, Lucía, no digas eso, decir que si vienen acá a Los Ángeles y me muestran la película, la voy a hacer. Y vino Alejandro, puso la película y bueno, nada, ¿viste cómo es al principio de la película? Una cosa increíble. Así que nada, después de ahí, viste, él en un momento dado me dice, ¿vos conocés a Walter Sales? Digo, sí, que hizo Estación Central, es una película que a mí me encanta. Y entonces me dice, ¿por qué le está haciendo una película que, viste, habla de Ernesto Guevara antes de que fuera el Che y todo? Viste, vos sos argentino, tú eres argentino, deberías conocerte con Walter. Y bueno, lo conozco a Walter, pegamos re onda y hago diarios de motocicleta. ¿Viste? Cuando estamos presentando diarios de motocicleta en Sundance, en este festival tan conocido de cine alternativo en Estados Sí, Unidos, alguien empieza a decir, Gustavo debería conocer a Ang Lee, porque él está haciendo una película distinta y todo, bueno, y así lo conocí a Ang, y te das cuenta de que como te estoy contando la cadena de eventos, o sea, sí, muy de ese, de orgánico ese todo. disco, de ese disco Ron Rocco, porque, digamos, en The Insider hay una parte muy importante de la historia donde aparece ese álbum, donde aparece un tema, Iguazú, no sé, va caminando chivo con el perro, es Atacama, que también es de Ron Rocco. Después viene Diario de Motocicleta, donde Ron Rocco tiene un rol también aún todavía más protagonista. Este, y por eso es que digo, ese disco y ese instrumento es muy, imagínate que también es el instrumento y el
el líder, digamos, en la composición de The Last of Us. O Ujú, sea, ahora, ¿viste? Eh, entonces, volviendo un poco al comienzo de tu pregunta de cómo fue lo del cine y el pasaje al cine, fue una cosa totalmente orgánica, no realmente planeada, claro. eh, pero así como te digo, de todas estas cosas, al año me estaba ganando mi primer Oscar. O sea, sí tuve mi primer premio importante que fue un BAFTA, es un Ujú, British Academy Award, con Diario de Motocicleta. De alguna manera también con la canción de Drexler, que también eh, produje, que estaba en el álbum de Diario de Motocicleta, que se ganó un Oscar. Fue como, como los primeros signos, ¿viste? De que de que se venía algo grande. Brokeback Mountain, Secreto de la Montaña y Babel pegados, ¿viste? ujú, Pero nuevamente, ni agentes de Hollywood, viste, yo pensando, diciendo, no, ahora como soy productor ya famoso o conocido, ahora me voy a dedicar al cine. No, pero siempre recibí comentarios de mi música, desde muy chico también, de que mi música era muy visual. Eso lo escuché, pero muchísimo. Y las producciones también. Me dicen, ay, tus producciones son tan visuales. Y yo concibo la música realmente de forma visual. Yo pienso en escenas, pienso en la instrumentación como si fuera la escenografía, a veces, de una canción, ¿no? Quise estudiar cine cuando terminé la escuela secundaria, pero el gobierno militar de turno en Argentina cerró el Instituto de Cinematografía y no pude estudiar cine, pero siempre fue una cosa que me encantó. Entonces, digo, había cosas, indicios de que eso podía ser. De hecho, uno de los primeros trabajos pagos que tuve en mi vida fue la música de un cortometraje que hice cuando tenía 15 años, que había hecho el padre de un compañero mío de colegio, que sabía que yo era músico y todo, y, y bueno, me convocó para hacer la música de ese corto que desafortunadamente dejaron las latas de eso, no sé en qué lugar y todo, y se perdió la película. Esa estaría buenísimo tenerla, ¿no? Después de, bueno, ya lo has comentado, ¿no? Infinidad de premios, entre ellos dos premios Oscar, ganados además de forma consecutiva, como bien venías diciendo, se te presenta la oportunidad de trabajar en un proyecto muy ambicioso y hasta entonces dentro de un medio desconocido para ti, que es el videojuego The Last of Us, que creo yo que te acercó a otro tipo de público, quizá un proyecto que a ti nunca se te hubiera ocurrido aceptar. No sé cómo. ¿Qué puedes contarnos de esa fase? ¿Cómo llegó a ti esta oportunidad? ¿Cómo fue formar parte de este proyecto? ¿Su secuela? ¿La serie de HBO Max? Mm, No, sí, no se me hubiera ocurrido aceptar, no, porque te cuento, yo siempre me interesa todo donde yo sienta que la música puede tener una participación que es, o sea, infinitas las posibilidades. De hecho, ahora estoy escribiendo un musical también. Sí. O sea, siempre me gustó la posibilidad de ver en la música de en qué manera puede participar en cualquier evento creativo, ¿no? Entonces, con respecto a los videojuegos, yo soy malísimo, ¿viste? Soy de esos que se puede estar chocando con el muñequito contra una pared sin ni siquiera saber cómo darlo vuelta, ¿viste? Pero sí, tenemos un hijo que cuando empecé a trabajar en The Last of Us, estaba en el medio de su adolescencia y que era muy buen jugador. Y a mí me gustaba verlo jugar, a él, me gustaba observarlo jugar, siempre me gustó en general con los videojuegos, como yo nunca jugué, siempre encontré una diversión en a veces ponerme al lado de alguien y mirarlo jugar. De hecho, con bajo fondo, los chicos de bajo fondo son muy buenos jugando al FIFA World Cup. Y yo los miro como si estuviera en un partido por televisión, ¿viste? Me veo todo el partido, me encanta, lo disfruto. Y bueno, y con Don Juan, con nuestro hijo, a mí me gustaba verlo, pero siempre, bueno, claro, es esta cosa del combat y del survival y de matarse y de seguir buscando un arma y todo esto que es como Mm, muy gimnástico, ¿viste? Un nivel. sí. Y yo pensaba, si algún día alguien establece una conexión una conexión emotiva, emocional con el jugador y se conecta en otro nivel, no tiene nada que ver con esto. Al margen de que pueda haber también esto, ¿no? Al margen de que pueda haber peleas y todo eso, pero
si conecta en la parte emocional, va a ser una revolución, ¿viste? Y precisamente después de los dos Oscars se me acercaron distintas compañías, una de ellas es una compañía francesa muy importante, con Sí. propuestas muy buenas, ¿viste? Esta compañía había hecho cosas con David Bowie, qué sé yo, pero era más de lo mismo, ¿viste? Era más de esto que te digo yo, ¿viste? De lo que ya conocíamos, ¿no? Y finalmente cuando lo conozco a Neil y me cuenta la historia de las Tobas, y aparte me cuenta que también es lo que estaba buscando él, esta conexión con la gente en un nivel emocional, dije, no, esta es. O sea, yo estaba esperando eso, ¿eh? Podía no haber pasado, o sea, podía haberlo hecho otro, pero me tocó, ¿viste? También ahí creo que la visión a veces trae, ¿viste? Atrae, o sea, atraen las visiones, ¿viste? Y él, cuando después, siempre comento que cuando después nosotros vimos que había gente que lloraba jugando el juego, porque hay gente, ¿viste? Que se emociona, hay un par de momentos en el juego que hay gente que se emociona hasta las lágrimas, digamos, fue una confirmación de eso. Y bueno, y me abrió, como tú bien dijiste, me abrió una puerta a todo un público distinto, maravilloso, que tiene una relación con la música muy intensa, ¿viste? Muy, muy intensa. Yo he tenido la suerte de conectar con mucha gente con lo que hago desde chico. Pero, o sea, que tengo los fans de la época de Arcoíris hasta lo de las películas, pasando por todo lo demás, lo de Bajo Fondo y todo. Pero los fans del videojuego tienen algo muy especial, tienen una relación muy intensa con la música. Y si hablamos quizá desde un punto de vista más técnico, ¿cómo te enfrentas a este reto que es tan diferente a otros formatos como el del cine o la televisión? Porque hablamos de música adaptativa, que como su mismo nombre indica, en muchas ocasiones la música está diseñada de tal manera que se adapta a lo que va haciendo el jugador a lo largo de la partida. Y bueno, ahí también interviene mucho parte de la gente mismo de Sony PlayStation y de esos que son los que saben más de eso. Yo siempre pienso que lo más importante, o por lo menos para mí, es eh, eh, que yo me siento que estoy trabajando en historias, ¿viste? Siempre comento que yo nunca sentí que estaba haciendo la música para un videojuego, siempre sentí que estaba haciendo la música para una gran historia. Y las grandes historias, ¿viste? Las podés hacer en cine, en títeres, en Mm. animación, en teatro, ¿viste? Romeo y Julieta, no sé, digo, cualquier buena, gran historia se puede hacer de múltiples maneras, ¿viste? Entonces, creo que por lo menos, no sé, de la manera que yo lo abordo, no es tan distinto, ¿entendés? Hacer un videojuego que hacer una película, que hacer una serie. Por supuesto, después tenés cosas que tenés que adaptar y todo, pero es una cosa más artesanal eso, ¿entiendes? Tiene Ujú. más que ver con la artesanía que con el arte y la creación, que es lo que es para mí mi fuerte, ¿no? El crear los temas, me voy a tomar un mate, perdón, ¿eh? El crear los temas, temas que luego se convierten, ¿viste? Me encantó que Craig y que Neil han dicho que mi música es parte del ADN de The Last of Us. Es un actor más, ¿viste? Es un personaje más de la historia. Por eso era normal y lógico que en la serie la música también se continuara. No fueran temas nuevos ni otra música. La Ujú. música tuviera esa relación profunda con la historia, porque por eso es que la música no es para el videojuego, la música es para la historia. Y ya para terminar, Gustavo, como sé que hay mucha gente que nos ve, que nos escucha, que bueno, que como tú, ¿no? Le gustaría formar parte de esta industria, siempre nos gusta terminar con la pregunta de si tuvieras la oportunidad de volver al pasado, a tu infancia, ¿qué le dirías o qué consejo le darías a tu yo de esa época? No te puedo decir más el consejo que le daría a cualquier chico que quiera comenzar o hacer esto, ¿viste? Esto u otra cosa, porque creo que estoy feliz con mi realidad y que fue a partir de estas cosas. O sea que mi consejo que me daría a mí mismo sería
Tratá de hacer más o menos las cosas como las hiciste, porque parece que, anda, que el sistema anda, funciona. Y ese sistema tiene que ver primero, viste, tener una disciplina de trabajo. Es re importante, viste, la disciplina. Eh, eh, Soy totalmente un promotor de ese concepto de 80% transpiración, 20% inspiración, de no estar esperando que se te prenda la lamparita. Hay días que uno se levanta y que me sale todo, tengo un download así como, y me sale todo. Y hay días que no. Y hay días que me pongo y no, y sigo trabajando igual. No es que me siento a ver, esperar cuando me viene. ¿Entendés? Y hay en un momento en que a lo mejor pasa todo un día o a lo mejor en la tarde conecto con algo, ¿viste? Conecto. Y cuando conecto pasa algo mágico, ¿viste? Algo que no es lo mismo que no estaba pasando hace 5 minutos atrás, ¿no? Por eso siempre digo yo que cualquier artista que sea honesto no puede tratar de apropiarse y de todo y pensar que lo hizo todo él, porque todos sabemos que hay un momento en que vos te conectás con algo que es superior a vos y que te convertís más que nada como una especie de transmisor de eso, ¿no? Hay una combinación ahí. Eh, y entonces, volviendo, lo importante primero es tener esa disciplina de trabajo, donde la inspiración, como dice el amigo Picasso, decía, espero que la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? Lo segundo es encontrar tu voz. ¿Quién quieres ser? ¿Quién vas a ser vos dentro de esto que quieres hacer? ¿No? ¿Cuál va a ser lo que te va a hacer distintivo, que va a decir, este, es- este es claro, este es José, este es mi música, mi sonido, ¿no? El trompetista, no sé, este es el sonido que yo quiero, esta es la forma en que yo toco, un actor, un tipo, pero se aplica para todo, ¿eh? Este va a ser mi forma de cocinar, yo los muebles los voy a hacer así, o sea, encontrar tu identidad dentro de eso, ¿no? Unida a la Ujú. disciplina de trabajo. Y por último, una vez que tenés tu identidad y que tenés una disciplina de trabajo, mantenerte fiel y comprometido con esa visión. Porque muchas veces al principio de tu carrera y también al final, y también después de consagrado, se te presentan oportunidades, ¿viste? Yo hablo igual de esto de una manera muy personal, porque hay gente que por ahí lo hace de otra manera y también le ha resultado, pero para mí, digamos, ¿no? Yo he pasado momentos en donde me tuve que, ¿entendés? Correr un agujero más el cinturón, que abría la heladera y había eco, y si tenía que conseguir un dinero de algo, iba y hacía otro trabajo, pero no cambiaba mi música. O sea, por momentos, viste, viene un tipo y te dice, ay, mira, me salió esto, no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer, pero voy a hacer esto ahora primero para después hacer. Y eso es como salir en la ruta en la salida equivocada, ¿viste? Después tenés Mm. que volver a encontrar la entrada de nuevo, no equivocarte de nuevo, todo. Ya llegas tarde igual a donde ibas. Este, Así a mí no me ha funcionado eso. También te pasa cuando te consagrás. Cuando te consagrás también te vienen unas ofertas y unas propuestas que pueden ser increíbles. Este, pero yo siempre fui consciente que cuando yo llegué a, no sé, a mi segundo Oscar, o primero, bueno, que eso lo logré por tener esta visión. Entonces no la voy a cambiar ahora. Y aparte que es una cosa que me haría sentir muy mal hacer eso, ¿viste? Yo tengo más de 100 álbums producidos, no tengo ninguno que esconder, ni uno que ¿viste? Mejor no te lo muestro. No, ni uno, ni uno. Sería por ahí probablemente improbable que te gusten todos, pero a mí sí, me gustan todos y todos tienen algo mío y tienen mi trabajo y mi dedicación y, y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que si vos tenés disciplina de trabajo, si encontrás tu identidad y seguís trabajando, porque es una cosa que se forja lo de la identidad, se va expandiendo y afianzando, y te mantenés firme en esa visión y no te comprometes en esa visión, cosas pasan. O sea, algo pasa. En algún Mm. momento algo pasa. Lo aseguro. Pues nada, Gustavo, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias a ti y al equipo. Pídele perdón de mi parte, por favor, por extenderme quizá un poquito más. Y nada, mucha suerte en esta gira tan maravillosa. Dale, gracias a vos, viejo, ¿eh? Hasta luego, amigo. Hasta Chao. luego.